Buenas noches a todos. En nombre de Sochaux quisiera darle la bienvenida y las gracias. Y estamos más que contentos hoy día viendo a tanta gente joven. La verdad es que es un gusto para nuestra sociedad. Ojalá que este no sea el único tema que los convoca y que vengan totales una vez al mes, el tercer martes de cada mes, la Unión Científica de Sochaux. Para esta vez el directorio eligió un tema muy relevante y muy que nos va a hacer pensar, que el tema de malformación es incompatible, y más que obviamente agradecido con los tres panelistas de hoy, que son amigos, personalmente míos y de nuestra sociedad. El doctor Rencoret, que va a ser la persona que va a presentar el tema. El doctor Rencoret es perinatólogo, trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, específicamente en el San Borja Herrerán, en la unidad de ultrasonido y en la unidad materno-fetal. Está trabajando ahí y también trabaja en la unidad materno-fetal de Clínica Las Condes. También tenemos la suerte de contar con el doctor Pedraza, que es el actual presidente de la Sociedad de Ultrasonido, también perinatólogo, trabaja en el José Joaquín Aguirre y también en la unidad de medicina materno-fetal de Clínica Alemana. Y por último, al doctor Carvajal, que es de la Pontificia Universidad Católica, perinatólogo, por todos ustedes conocido, un gran docente, un gran amigo nuestro, un gran amigo personal. Así que tenemos tres personas de lujo para hablar de este tema. Doctor Rencoret. Bien, gracias por la invitación. Inicialmente me dijeron que era como 15 personas, entonces me relajé y ahora estoy un poquito más estresado. Bueno, el título me lo asignaron básicamente, malformaciones incompatibles, y la verdad que encontrar la palabra correcta para este grupo de malformaciones de alta letalidad o letales o incompatibles con la vida es complejo. Yo no voy a introducir en el tema ético, básicamente voy a tratar de mostrarles los facts que hay en base a algunos defectos que conllevan malos resultados. Siempre el tener una información de una malformación letal conlleva mucha angustia para los padres, miedos, rabia, y de alguna forma cuando uno trata de definir o buscar en los papers cuál es la definición de letalidad, la verdad es que hay variadas definiciones de letalidad. Este es un paper del British Journal donde ellos resumen de alguna forma los distintos papers y cómo ellos han definido letalidad. La primera definición, que es una condición invariable que resulta en la muerte fetal, la verdad que es inaplicable. No existe un grupo de malformaciones que sean 100% letales por sí mismas. Así que la segunda definición, que es básicamente una condición que resulta, una condición que de forma invariable resulta en muerte o en un periodo natal, independiente del tratamiento otorgado, o la tercera, que es una condición que resulta de una muerte fetal o neonatal. En la mayoría de los casos son básicamente las dos definiciones que se ocupan. La cuarta es una definición más bien estadística que tiene poca utilidad. La verdad es que cuando uno ocupa la segunda o la tercera definición, es complejo definirlo, porque de alguna forma las palabras que en la mayoría de los casos resulta, que es en la mayoría, es que en el 90% resulta, que en el 50%, entonces aquí está el problema de definir esta letalidad en base a qué porcentaje produce una condición adversa. Cuando uno busca los diversos trabajos, hay básicamente 4 o 5 malformaciones que están clásicamente descritas como letales, que es la agenesia renal, la craneoanencefalia, las displasias esqueléticas, que son estas 3 letales, la trisomía 13 y 18 y la holoprosencefalia lobar. Pero también hay diversos y un grupo mayor de malformaciones que son clasificables como de alta letalidad o de incompatibles con la vida, y la verdad es que cuesta encontrar una definición única, y no existe una definición única de cuáles son efectivamente los defectos que son altamente letales. Esto es un paper también del British Journal, donde ellos dicen, bueno, veamos cuál es la frecuencia de estas malformaciones definidas como altamente letales, cuál es la sobrevida. Y la verdad es que increíblemente uno se da cuenta que hay poca información y una diversa información. La verdad es que cuando uno ve que, por ejemplo, que hay descripción de anencefalia donde hay un
3 o 5% de malformados que sobreviven más allá de una semana, y que hay papers que describen que hay casos de 10 meses o hasta 2,5 años con estos malformados, uno se da cuenta que cuando uno le informa a los pacientes que el defecto es letal, que es altamente probable que el bebé fallezca, la verdad es que uno muchas veces puede estar dando información que de alguna forma induce a un resultado, pero que no es certeramente el resultado, ¿ya? Y bueno, de hecho, holoprocencefalias hay hasta casos de 19 años, triploidías no hay casos reportados, y granencefalia hasta de 22 o 32 años. Por lo tanto, cuando uno define letalidad, lo más claro probablemente es definir básicamente cuál es el porcentaje de niños, de fetos que fallecen en el periodo neonatal, cuáles sobreviven al parto y cuál es la dispersión que existe para cada uno de estos en base a su vida a futuro. Esta es una encuesta que me la facilitó Waldo Sepúlveda, una encuesta que la hizo la Sociedad Chilena de Medicina Materno-Fetal. Esto de alguna forma describe cuál es la dispersión que existe en un grupo de al menos 60 médicos médicos materno-fetales o que se dedican profundamente al área, cuál es la diversidad de opiniones que existe con respecto a la letalidad de algunos defectos. La encuesta estaba en base a una encuesta de lo que se opinaba en relación al aborto, pero una de las preguntas, se hizo un grupo de malformaciones, se dio a un grupo de malformaciones y se le preguntó a los médicos si opinaban que estas eran letales o no letales. Y fíjense que lo difícil que es llegar a un consenso cuando hay un grupo no menor de médicos expertos que opinan que la trisomía 21 es letal, o que el encefalocele voluminoso es letal en el 40% de los encuestados. Y eso hace muy difícil entonces que uno pueda otorgar información uniformada a los pacientes con respecto a lo que es letal o no es letal. Un poco de epidemiología, los malformados en Chile estaban en torno al 2 a 3%. ¿Podemos nosotros diagnosticar las malformaciones? Esto es un datos del CERPO. La verdad es que a través de estos años, a través del perfeccionamiento de los métodos diagnósticos, de las capacitaciones de los médicos, de la capacitación de los ginecólogos, la posibilidad de detectar malformaciones ha ido subiendo de forma paulatina. Yo les aseguro que esto, si uno traza estas líneas hacia el 2015, la verdad es que la posibilidad de detectar malformaciones ha ido subiendo en Chile. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Inglaterra, en países donde ellos, de alguna forma, tienen una ley de determinación? Lo que ellos establecen a través de protocolos y auditorías es cuál es la certeza que debe tener el sistema de salud para definir cuáles son los defectos de malformaciones, o cuál es la pesquisa. Y la verdad es que en base a protocolos establecidos de auditoría, ellos tienen un porcentaje en donde debería haber un diagnóstico certero de anencefalia, por ejemplo, en el 98% de los casos, y así sucesivamente. ¿Y en qué momento? Fíjense que el momento es importante en estos países, porque hay algunos países donde las terminaciones se hacen antes y después de las 20 semanas. Si bien esta es una muestra escasa de Suecia, donde si uno ve el diagnóstico de anomalías totales es muy bajito, 29% en el segundo trimestre y 13% en el primer trimestre, la verdad es que la pesquisa de malformaciones letales lo que ellos definen como letales es bastante alta. ¿Pasa en Chile esto mismo? Bueno, yo lo que hice fue recopilar los datos del 2012 del hospital y quise definir cuál es la sensibilidad de las malformaciones, pero específicamente cuál es la sensibilidad para las malformaciones letales. La verdad que de un total de 141 malformaciones, donde acuérdense que el sistema público funciona con ecógrafos de consultorio, pero también con muchos pequeños ecografistas que trabajan en las áreas periféricas, el 66% de las malformaciones fueron diagnosticadas de forma prenatal. Un porcentaje, que es un tercio, llegó al nacer y se hizo el diagnóstico postnatal. Pero cuando uno va a revisar específicamente aquellas malformaciones que fueron letales, uno se da cuenta que la capacidad de detectar para un sistema público desorganizado, como lo que queramos llamar, de efectos letales es tremendamente alto. Fue 88% en esta oportunidad. Solamente llegaron dos fetos que murieron o que al nacer se descubrió que tenían una hipoplasia del ventrículo o una trisomía 13. Así que desde el punto de vista diagnóstico, nosotros tenemos la capacidad de tener una buena detección de malformaciones, y específicamente cuando uno quiere definir malformaciones letales, la sensibilidad, al menos en nuestro hospital, es bastante alta, muy similar a lo que uno espera en países desarrollados. En resumiendo, la mortalidad perinatal en Chile está en torno al 10%, esto se refiere a los fetos muertos desde las 22 semanas hasta el término y a aquellos que nacen durante el primer mes de vida. ¿Cuál es el porcentaje de
letalidad o muertes fetales que son causadas por malformaciones en torno al 7%. ¿Qué es lo que pasa en un hospital como el San Borja Arrarán? La verdad es que evidentemente que las causas mayores de muertes fetales están dadas por infecciones y otras alteraciones, pero un 20% es responsable de los defectos. Así que un 20% de nuestras muertes fetales en el hospital están debidos a malformaciones letales. Ahora, de alguna forma quiero pasar muy rápidamente por el diagnóstico, pero quiero mostrarles de alguna forma, traté de obtener datos, o sea, obtuve datos del hospital de aproximadamente los últimos 20.000 partos del hospital, y qué es lo que sucede y cuál es la pesquisa que nosotros tenemos para estos defectos letales. La agencia renal es la ausencia renal bilateral, básicamente, se diagnostica por un anhidroamnio, la posibilidad de detectar estos defectos es francamente alto. Al mismo tiempo, los riñones poliquísticos, que son riñones blancos y grandotes, que son francamente ecogénicos asociados a anhidroamnios. ¿Somos capaces de detectar estos defectos en nuestro hospital? La verdad es que la sensibilidad para detección de ambos defectos fue casi del 100%. Evidentemente que los casos son pocos, pero evidentemente que la frecuencia de agenesia renal va en torno a los 1 en 2500. Ahora, ¿cuáles son los rangos de edad estacional en los cuales nosotros pudimos hacer los diagnósticos de agenesia renal? Evidentemente que en promedio fueron sobre 25 semanas, hay un rango bastante amplio. Pero en general, el diagnóstico de la agenesia renal nosotros lo hacemos en segundo trimestre tardío. ¿Cuál fue la probabilidad de un feto con agenesia renal de nacer vivo? 87%. O sea, cuando nosotros le decimos a la madre que la agenesia renal es letal, y hay que ser súper claro en lo que la madre se imagina como letal, porque evidentemente que son fetos que van a nacer vivos en gran porcentaje. ¿Cuántos están vivos a la semana? 0%. ¿Ya? Aun cuando yo les mostré antes que habían algunos pequeños papers de fetos que sobreviven, niños que sobreviven un tiempo, la verdad es que nuestra sobrevida al más de una semana fue 0%. Y lo mismo para el riñón poliquístico, todos nacieron vivos evidentemente, de forma prematura, pero 0% sobrevivió a la semana. La acrania, uno de los defectos más frecuentes, nuestra frecuencia es 1 en 7000. La verdad es que la probabilidad de nacer vivo con una acrania es del 57%. En nuestro hospital al menos el 0% sobrevivió a la semana. Las displasias letales son, al menos básicamente, son varias. Las displasias son alrededor de 150 o más. Son 3 o 4 básicamente las que son letales. Hay elementos bastante sugerentes de cuáles de aquellas son letales y uno lo puede obtener en base a algunas medidas que uno hace del tórax. Básicamente un tórax que se desarrolla bajo el percentil 5 consistentemente es altamente sugerente de letalidad y así la relación con el abdomen. Hay otros elementos que nos ayudan a predecirlo, como la imagen de un tórax pequeño, fracturas costales, la presencia de ascitis, por ejemplo, son elementos que nos ayudan, la hipomineralización de la calota, y las fracturas costales, como ya les mencioné, son elementos que es altamente sugerente de la letalidad. Con esos elementos de fracturas costales, hipomineralización, polihidroamnios, tórax estrecho, nosotros pudimos hacer un diagnóstico básicamente del 100% de los 4 casos que hemos tenido en estos 5 años de displasias esqueléticas. Todos nacieron vivos y ninguno sobrevivió a la semana. Nuestra posibilidad de hacer el diagnóstico de malformaciones letales de displasia esquelética es alta. Esto sí es sorprendente porque el modelo de efectos letales con la consejería que uno le hace a las madres cuando hace el diagnóstico de trisomía 18 es mucho más compleja que esto. La verdad que cuando uno empieza a revisar, yo sinceramente debo decir que me vi bastante sorprendido que en nuestro caso, que hubieron 14 trisomías 18 en estos últimos 4 años y medio, la verdad es que uno tiene la sensación de que la mortalidad es más alta. La mitad de los fetos fallecieron durante el embarazo. Y la verdad es que cuando uno revisa los datos postnatales, más del 28% sobrevivió más de una semana. No tenemos los datos más allá, pero esto sí es un elemento sólido para cuando uno hace consejería, por un poco la expectativa que los padres tienen o lo que ellos interpretan como letal. Y lo mismo para la trisomía 13. La verdad es que el 20% de las trisomías 13 estaban vivos a la semana. Tuvimos 5 casos con una frecuencia de 1 en 4000. La prosencefalia, independiente acá, nosotros tuvimos pocos casos de prosencefalia, la frecuencia es extremadamente baja, independiente si tenía o no efectos cromosómicos, porque en algunos de estas pacientes no tenemos el resultado. La verdad es que todas nuestras prosencefalia tuvieron una mortalidad
básicamente 60% tuvo una probabilidad de 60% de nacer vivo. Estas oloproencefalias eran todas con defectos mayores, con probóscides, etcétera, por lo tanto su sobrevida fue extremadamente baja en nuestros casos. El body stock, 3 casos, 100% de letalidad. Esto es la probabilidad de nacer vivo en un body stock. Estos fueron fetos que finalmente llegan a las 39 semanas y se interrumpió por cesárea, pero hay un 30% de estos que llegan a término y un 0% sobrevive finalmente. Hernia fragmática, aquí voy a pasar muy rápido porque en el cuadro que les mostré de la encuesta de la Sociedad Chilena de Medicina Materno-Fetal había un porcentaje no menor de personas que pensaban que la hernia fragmática tenía una letalidad bastante alta. La verdad es que la letalidad de las hernias fragmáticas depende básicamente de algunas relaciones que hay entre la cabeza y el tórax y la comparación que existe de los pulmones en base a los pulmones normales. Las que tienen peor pronóstico son las hernias extremas. Debo recalcar que el porcentaje de hernias diafragmáticas que están catalogadas como de extremas es solo el 2% de los casos. Si uno saca el cálculo en Chile de la frecuencia de hernia diafragmática, que es alrededor de 1 en 3.000, hay 70 casos de hernias diafragmáticas en Chile, de esos un tercio al menos tiene algún defecto cromosómico asociado, lo que nos quedan 45 hernias diafragmáticas. Eso significa que el 2% de 45 es 0 algo. Eso significa que vamos a tener una hernia diafragmática extrema cada 2 años en Chile, ¿ya? Así que en la práctica, cuando uno mira de forma global las hernias diafragmáticas, el gran porcentaje de hernias diafragmáticas están en el grupo de las moderadas o leves, y eso implica que más del 70% de hernias diafragmáticas tienen un muy buen pronóstico. Hay tratamiento para la hernia diafragmática, no voy a ahondar en esto, pero la verdad es que cuando uno analiza, yo estoy seguro que la Universidad Católica tiene muchos más datos que nosotros, pero nuestra hernia diafragmática en el hospital, la verdad es que todos, excluyendo los defectos anatómicos asociados, las cardiopatías, que fueron 13, la verdad que la sobrevida fue extremadamente buena para las hernias diafragmáticas. ¿Qué pasa con y esto lo pongo aparte porque en algunos papers aparecía el hidróxido inmune? La verdad es que a mí me sorprendió cuando vi los resultados de las muertes fetales que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con los hidrops no inmunes? Hay múltiples casos de hidrops no inmunes y no es el momento de tocarlas. La verdad es que la frecuencia de esto en nuestro hospital fue extremadamente alto, 1 en 1000. O sea, en los 20.000 casos, 20.000 partos, tenemos 21 casos de hidrops no inmunes. Aquí eliminamos lo que eran las arritmias, las anemias, etc. Y nos quedó entonces una mortalidad altísima en todo lo que es hidrops no inmune. Por lo tanto, cuando uno ve un feto que es hidrópico, que no tiene anemia, que el TORCH está negativo, que no hay defectos, y entonces uno se queda en una nebulosa. Y ese grupo de pacientes hubo un 0% de sobrevida hasta las 24 semanas. ¿Ya? Si es que el hidrops se asocia, que es no inmune, pero se asocia con alguna malformación cardíaca o arritmias, etc., la probabilidad de sobrevida es más alta. Pero como consejería, un hidrops no inmune de causa cromosómica o de causas cardíacas o de causa desconocida tiene un 0% de sobrevida y la mayoría de estos fetos fallecieron alrededor de las 24 semanas. El onfalocele hay diversas formas de diagnosticarlo. Estos son un paper del doctor Nasser, un neonatólogo, donde ellos definieron que la probabilidad de nacer vivo con un onfalocele, descartando todos aquellos que eran defectos cromosómicos, es del 52%. Nosotros hemos tenido casos de onfaloceles extremadamente grandes en el hospital que finalmente han tenido resultados exitosos. Si bien es un caso único, la verdad es que uno aprende con el tiempo a no dar un tan mal pronóstico de los onfaloceles, especialmente cuando los cariogramas son normales. La megavejiga, y lo quiero poner acá, aunque quizás escapa del tema, hace poco tuve una paciente que derivada de Magallanes en el hospital, que le dijeron que con una megavejiga su feto iba a fallecer 100%. Ella apareció en las noticias, etc. Tuvo todo un problema de lo que es la publicidad con respecto a la ley que se está discutiendo en el Congreso. La verdad es que cuando nosotros revisamos las megavejigas en estos años del 2009 al 2015, no quiero andar en si hubo tratamiento o no hubo tratamiento. La verdad es que el diagnóstico es bastante certero, un 100% de nuestros pacientes tuvieron el diagnóstico de megavejiga porque es relativamente fácil de hacer, pero la verdad es que cuando nosotros nos hemos dado cuenta que hay un grupo de pacientes con megavejigas que no se sabe por qué drenan espontáneamente hacia un uroperitoneo y después de alguna forma drenan espontáneamente hacia
hacia la cavidad amniótica, y ese porcentaje a nosotros nos ha dado que en la práctica uno no le puede decir a los pacientes con megavejiga que hay un 100% de letalidad. La verdad es que en nuestro grupo, independientemente si las puncionamos, si no las puncionamos, etc., la mitad de los niños con megavejiga nacieron vivos, y de eso un tercio sobrevivió después de una semana. Por lo tanto, hay que ser súper cuidadoso con el mensaje que uno le da a las pacientes, porque induce a errores. Esas pacientes que nosotros nos tocó, que evidentemente son pocas, fueron drenajes espontáneos en pacientes a los cuales nosotros no les ofrecimos tratamiento porque dijimos que el pronóstico era extremadamente malo, y ya sea por azar, por algún devenir de la vida, la verdad es que hay 2 fetos que están vivos con función renal limitada, pero que nacieron y desarrollaron buenos pulmones porque fistulizaron por algún lado. Así que esa en realidad es la evolución espontánea de nuestras megavejigas. Resumí entonces de alguna forma qué es lo que pasa, cuál es la prevalencia en el Hospital San Borja Grant, que me imagino es una pequeña muestra de lo que puede pasar en Chile. La verdad es que efectivamente la agenesia renal, la anencefalia, las displasias esqueléticas letales con un buen diagnóstico y la oroprosencefalia tienen un 0% de sobrevida a la primera semana. Hay un porcentaje no menor de todas estas malformaciones que uno las califica como letales en un primer approach con los pacientes, que la verdad es que no son tan letales cuando uno analiza hasta el momento de la vida. Y de hecho hay algunas que uno las cataloga francamente como muy mal pronóstico, como los onfaloceles, las megavejigas, que en realidad tienen un 30% de sobrevida a la semana. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno discute la letalidad, porque la verdad es que lo primero que tenemos que hacer, y estas son las recomendaciones, primero es cuál es el diagnóstico y cuál es nuestra sensibilidad diagnóstica para tales defectos. Al menos en Chile nosotros sabemos que la sensibilidad para los defectos es alrededor de un 60%, pero para las malformaciones severas, que nosotros catalogamos como letales, es del 88%. ¿Cuál es la sobrevida neonatal? Ahí les muestro una pequeña muestra de lo que es nuestra sobrevida en un hospital con 6.000 partos al año. Ahora, y nuestra tarea y nuestra misión como sociedad es si estos recién nacidos sobreviven, mejor o peor en base a los tratamientos que uno le da, cuál es la enfermedad y desarrollo a largo plazo que pueden tener estos niños para darle un buen consejería a los padres, y cuál es el costo emocional, físico, monetario en cada una de estas malformaciones. Solamente con esta información nosotros vamos a poder darle una consejería efectiva a los pacientes para que ellos puedan escoger libremente cuál es el destino de su embarazo. Les quiero dar las gracias y mencionar que en nuestra unidad trabaja bastante gente. Esto es el trabajo de mucho tiempo, y agradecer a toda esta gente que trabaja día a día con nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor Rencoret. Primero, antes de ofrecer la palabra, quisiera si hay algún comentario del doctor Carvajal y del doctor Pedraza, antes de abrir las preguntas. Bueno, el primer comentario es que quiero felicitar públicamente a Gustavo, porque creo que el acercamiento, el approach al tema fue brillante, Gustavo, y muy completo. Yo creo que queda poco más que decir, y probablemente queden algunas opiniones que no sé si van a tener más fundamento que lo que ha presentado claramente y con evidencia bien contundente Gustavo recientemente. Eso es lo que quiero partir diciendo. Antes de que haya más opiniones, comparto que la presentación de Gustavo estuvo excelente, sobre todo porque nos trajo estadísticas locales que nos permiten al menos despejar una duda, que es lógica decir, mira, puede ser que sea nuestra capacidad de detección muy distinta a lo que ocurre afuera y estemos discutiendo un tema bastante poco real. Sin embargo, lo que Gustavo mostró es que en un hospital público, muy similar a todos los hospitales públicos que hay en Chile, tiene una capacidad diagnóstica sustancial de estas malformaciones tan complicadas. Así que eso me parece que es un punto a su favor. El segundo tema que a mí sí me gustaría tocar es de la terminología, porque eso es clave, sobre todo ahora que han intentado meternos desde el punto de vista científico en una discusión que es política, dado que la ley que se discute en el Parlamento apunta a malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Ese es un poco el término. Y los datos que mostró acá Gustavo es que la respuesta es ninguna, porque todos los niños pueden nacer vivos, con cualquier grado de malformación que tengan, todos pueden nacer vivos. Entonces, el término malformación incompatible con la vida extrauterina es un mal término.
Y nosotros debiéramos aspirar a un término que represente más bien qué es lo que va a suceder. Después podemos definir si es bueno o malo, si estamos de acuerdo o no, en interrumpir un embarazo cuya vida está severamente limitada. Porque lo que aquí hemos visto es que hay malformaciones, y varias, donde la posibilidad de sobrevivir un tiempo largo es mínima, menos de una semana, o donde la posibilidad de sobrevivir en buenas condiciones, si entendemos por buenas condiciones la capacidad de pensar y entenderse por sí solo, mínimas. Entonces creo que la discusión respecto de la ley debe avanzar en esa dirección, si creemos que es bueno o no interrumpir un embarazo cuya posibilidad de sobrevida está severamente limitada o cuya calidad de vida está severamente limitada. Creo que esa es la discusión, porque, insisto, hablar de incompatible con la vida, la respuesta es ninguna. Los datos internacionales y locales muestran que con cualquier rareza de malformaciones el niño puede nacer vivo. Entonces no hay malformaciones incompatibles con la vida, pero sí hay algunas que limitan severamente la calidad de vida o la expectativa de vida, y tenemos que sentarnos a discutir si es bueno o no interrumpir esos embarazos. Y el tercer tema sobre el cual sería interesante escuchar a los presentes es un tema que tiene que ver con equidad, que es lo que estábamos discutiendo al ingreso de esta reunión. Es decir, si la definición final del grado de incompatibilidad con la vida está en manos de los maternos fetales, y en Chile hay 63 o 70 que han convalidado esa calidad, entonces decidir que solamente estos profesionales sean capaces de definir cuál feto cae o no en esta categoría va a generar una inequidad a nivel nacional cuando no existe suficientes profesionales para tomar la decisión. Entonces podríamos caer en una ley que sea inaplicable si decimos, mira, esto se aplica solo si un materno fetal certifica el diagnóstico. Ahí tenemos otro problema que sería interesante discutir. Agradecer la invitación como presidente de la Sociedad de Ultrasonido de Chile. Segundo, aclarar que la opinión que yo pueda dar no es una opinión que esté consensuada dentro de la sociedad, tampoco es una opinión que esté expuesta o descrita en algún tipo de guía clínica, de las cuales sí tenemos en otros puntos, pero en este respecto no hay ninguna, sino que la opinión que yo pueda dar, si bien vengo invitado como presidente de la sociedad, es absolutamente mi visión personal, individual. Segundo, es entrar un poquito más en el área chica, porque yo creo que ya se expuso brillantemente el tema. Jorge nos guía un poquito a lo que significa el diagnóstico en la terminología de incompatibilidad con la vida, a lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, yo hago harta ecografía y me parece que en términos del operador que hace el examen de ultrasonido, primero hay diferentes capacidades. O sea, a lo largo de Chile no todos son tan expertos como el grupo el cual trabaja en el Hospital San Borja Herrerán, que es un grupo de élite, y probablemente en otros lugares en Chile claramente hay gente que no tiene la misma expertise o la misma experiencia. O sea, hay diferencia en los operadores y el ultrasonido es un examen operador dependiente. Segundo, la terminología nos induce a conversar acerca del tiempo. ¿De qué estamos hablando? ¿De incompatibilidad en horas? Como tú brillantemente lo expusiste, menos de 7 días, estamos hablando de una semana, etc. Y la otra ambigüedad que genera el término, y la situación en la cual nos vemos enfrentados como ecografistas, es que debiéramos hablar también de qué tratamiento estamos conversando. Porque aparte de las definiciones que nos mostró Gustavo, en que hablaban de que invariablemente resultaba en una muerte, habían otros puntos que significaban con los tratamientos correspondientes. Es decir, de alguna manera uno puede dar cuidados paliativos que pueden hacer prolongar una sobrevida de una condición que no es en las mejores condiciones de calidad de vida, por ejemplo. Y de otra manera, también uno podría pensar que en muchos de los casos que sobrevivieron horas fue porque no se entregó ningún tratamiento, ni siquiera paliativo. Entonces, claramente el concepto implica una variable de tiempo, aparte de la variable de la sensibilidad y especificidad diagnóstica que tenemos nosotros como ecografistas. A lo que presentó Gustavo, yo quisiera agregar solo otro dato que es un hecho de la causa, como lo podríamos mencionar, que es que hay estudios que muestran, este es un estudio noruego, en que correlacionó la capacidad que tiene el screening ultrasonográfico
comparado versus la autopsia realizada, y la discordancia que había dentro de los diagnósticos era de hasta un 40%. ¿De acuerdo? Entonces, claramente tenemos una sensibilidad que es cercana al 70-80% de pesquisa, y por otro lado existe una discordancia cuando nosotros hacemos la ecografía versus la anatomía patológica, incluso en los centros más desarrollados. Quiero darle las gracias y qué bueno que el título sea como fue, malformación incompatible, que hasta ahí llegamos. Y lo otro, me gusta que la sociedad de obstetricia no se esté preocupando del tema, sino que esté ocupando del tema, lo cual no es menor. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Sí, buenas noches. Muy buena la presentación de Gustavo, muy concisa. Este es un tema enormemente complejo, es un tema que por supuesto que no se puede analizar en 15 minutos, pero de lo que presentó, fue bueno que presentara una situación nacional real, porque en general nuestra realidad nacional no es la realidad nacional que se vive en nuestros lugares más avanzados. El término incompatible con la vida definitivamente es un término muy mal empleado, porque en el fondo aquí llamamos incompatible con la vida intrauterina. Si alguien respira y hace un gasping, puede ser compatible con una vida intrauterina de 2 segundos. Entonces teóricamente pasa a ser ridículo el término. Yo propuse en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que el término que se tenía que utilizar en el caso que se analizara la ley de despenalización de la interrupción del embarazo electiva es el término de condición de carácter letal, porque en el fondo eso indica que una persona puede nacer viva, pero definitivamente no tiene un tratamiento médico que lo pueda mejorar y que invariablemente va a conducir a la muerte. Eso como primer tópico. Lo segundo que llama la atención, por supuesto, que en nuestro país, lo tardío del diagnóstico. No sé si ustedes se fijaron en la línea de la edad gestacional al diagnóstico. En algunos diagnósticos de enfermedades letales hechos a las 24 o 26 semanas. O sea, teóricamente, ¿de qué estamos hablando? Que el onfalocele se diagnostica a las 24 semanas, eso ya no existe en una medicina avanzada. Definitivamente en este momento estamos haciendo los diagnósticos de onfalocele de body stock anomaly, creo que era 22 o 24 semanas el diagnóstico. Eso no existe en este momento en la medicina actual. Con una ecografía bien hecha de 12 semanas, definitivamente el diagnóstico se hace en esa fecha. ¿Y a qué va este punto? Es que definitivamente las estadísticas que se presentan en el país no son correctas, porque hay una letalidad intrauterina que es enorme. Muchos de los fetos que ni siquiera llegan al hospital de Gustavo van a ser... la mitad se murió. La mitad se murió. Entonces estamos hablando de una alternativa que definitivamente hay una letalidad escondida que es muy alta. Y en este momento nos tenemos que hacer cargo de eso, porque el diagnóstico se está haciendo en términos mucho más iniciales en la gestación y no en forma tardía. Y lo tercero, que te podría criticar un poco las estadísticas que se presentaron, es que en realidad no representan realmente la situación clínica, porque de esos casos muchos, si no es la gran mayoría, sobrevivieron porque el médico le hizo una cesárea. Las barreras naturales de morirse no es la vía intrauterina. La vía intrauterina es una vía relativamente apacible. El feto recibe oxígeno, recibe comida, recibe calor, recibe todo lo demás para soportarlo. Definitivamente es impresionante cómo el embarazo, el útero, la placenta mantiene un embarazo aunque sea en condiciones enormemente precarias y lo puede llevar relativamente adelantado. Pero la primera barrera de esa persona para morirse, o sea, ¿qué es lo que coloca en la naturaleza para que esa persona se muera con una malformación grave, una malformación de carácter letal? Es por supuesto el parto. ¿Y qué es lo que hace el médico chileno? Lo opera. ¿La opera para qué? Para que nazca viva. Y cuando nace viva, ¿qué pasa? Llega el neonatólogo, la intuba. En este momento hay una paciente con una trisomía 18 que lleva 4 meses, está con gastrostomía, está con una traqueostomía y está viva. Por supuesto que a expensas de una situación que es definitivamente letal y que se va a morir. Pero por supuesto, como se empiezan a hacer la cadena de eventos que teóricamente empiezan a proteger, mucha de esa culpa es algo que no ha conversado el obstetra con la paciente, que la barrera natural de muerte es un parto natural o un parto normal, que definitivamente más del 99% de los fetos con condiciones letales no la van a sobrevivir. Por lo tanto, nosotros estamos colocando un gran problema dentro de la asistencia neonatal, con la ocupación de recursos que son necesarios para fetos que son sanos, que realmente tienen posibilidades. Gracias. Bueno, hay un término que habría que introducir a raíz de lo recién dicho, que tiene que ver con los cuidados paliativos perinatales.
porque lo que nosotros estamos diagnosticando es un feto con una condición letal, muy buen término, que tiene una alta probabilidad de morirse, como un viejito de 90 años con una neumonía grave. Pero nosotros a esa persona le vamos a ofrecer cuidados paliativos. Le vamos a ofrecer un poquito de oxígeno, le vamos a ofrecer un suerito y lo vamos a dejar hospitalizado. No lo vamos a dejar en la puerta del hospital para que se muera. Y probablemente con un feto con una condición de alto riesgo de muerte tenemos que ofrecerle algo similar. Entonces, si nosotros lo intubamos a un feto con baja posibilidad de sobrevivir, eso es un ensañamiento terapéutico que probablemente está alejado de lo que cualquiera de nosotros querría hacer con un recién nacido. Pero cuidados mínimos desde la vida intrauterina hasta el tiempo que dure vivo son razonables. Y los cuidados paliativos perinatales no solo se refieren al soporte vital del recién nacido, sino que también al apoyo psicológico de la madre con un feto en una condición de baja expectativa de sobrevida. Y eso es otro tema que no está disponible en todos lados. O sea, nosotros tenemos en la Universidad Católica un programa de cuidados paliativos perinatales que ha sido exitoso, si se quiere medir respecto a la evaluación de la calidad de tratamiento por las mismas pacientes que han sido sujetas del programa. Pero no está disponible en todos lados. O sea, la pregunta es qué sucede con una paciente que en el sistema público es diagnosticada con una anencefalia y que hoy por hoy suele ir a la tele, donde se transforma en un problema mediático. ¿Hay apoyo paliativo para esa mujer embarazada y para el resto de la familia? Probablemente otro tema que la ley debiera atacar también. Yo creo que deben existir, como dijo Gustavo, un buen consejo y una posibilidad de las personas de adoptar sus decisiones. Pero también debe haber apoyo en ambas decisiones. Para la que opta por el aborto y para la que opta por no abortar, tenemos que ser capaces de cuidarla. Yo entiendo que estas reuniones son como una manera de discutir un problema que después va a aconsejar desde el punto de vista de sociedad científica a un parlamento que no es científico. Por lo tanto, yo creo que la idea de estas reuniones es tratar de consensuar definiciones que van a ayudar a los políticos que no entienden mucho de esto a poder hacer una ley que después se votará, ¿cierto?, que sea lo más precisa o más concisa posible y no ambigua, porque el problema muchas veces de las leyes es que son muy ambiguas. Por tanto, yo creo que debemos recoger de estas cosas y después hacer como algún tipo de sugerencia sobre definiciones, no sobre si se hace o no se hace, sino sobre definiciones. Yo creo que hay que considerar 3 puntos que son importantes y que se discutió un poco con igual de lo que dicen ustedes. Uno es definir cuál es la letalidad y la letalidad en tiempo, o sea, aquellas patologías que son letales en tanto tiempo, como poder decir, estas son las que realmente no van a sobrevivir en base a esta estadística en un plazo que definamos como sociedad. Uno, o sea, por ejemplo, a los 7 días, al mes, uno. Segundo, definir el momento, porque como se podría interrumpir, el momento en que se podría interrumpir, y ahí tiene que ver el diagnóstico precoz versus el tardío, porque si bien es cierto, lo que dice Waldo es cierto, de que hay muchas malformaciones que deberían diagnosticarse en primer trimestre, la realidad es que no. Y uno podrá alegar de que la realidad en otros países es mejor y que se puede hacer todo en primer trimestre, pero la realidad chilena es que el diagnóstico se hace tardío. Por tanto, la sugerencia de una interrupción eventual de una ley que se apruebe tendría que definirse en alguna edad gestacional que se consensue, que sea en segundo trimestre aparentemente, porque en primer trimestre no se van a diagnosticar la gran mayoría, por ejemplo. Y la tercera es definir, como dijo el doctor Carvajal, la posibilidad de dar o no dar tratamiento paliativo, porque eso también es una discusión que se da mucho en muchos sectores, sobre todo privados, donde uno sugiere no hacer nada, pero pediatría se opone y dice no, vamos a hacerlo igual. Y eso se queda un conflicto que hemos tenido todas discusiones en los comités de ética sobre si tiene derecho un paciente a decir no hagan nada con mi bebé, y los pediatras dicen me da lo mismo, coloco un recurso de amparo y voy a hacerlo igual. Y ese tipo de definiciones son las que yo creo que pueden ayudar después a la política y a la sociedad a decir si lo estiman correcto o no, pero por lo menos tener una definición más científica
de este tipo de cosas como para sugerir a los políticos que finalmente van a ser los que van a votar la ley? En todo Gracias. caso, doctor, le tengo que contar que la SOCHOC es una sociedad científica y lo que presentó el doctor de Serega de Recoret es lo que hay. Y eso yo creo que es un elemento de una herramienta para los ginecólogos, tanto de SOCHOC como no SOCHOC, de tener un dato más a considerar. La SOCHOC no ha sido invitada directamente como SOCHOC al Senado ni a la Cámara de Diputados, sino que en forma indirecta se nos ha pedido nuestra información a través del Colegio Médico, donde el Colegio Médico, ese sí fue invitado, y algunos actores relevantes de nuestra sociedad, de distintas universidades, a dar su opinión. Como SOCHOC, no, y yo también estamos un poco, somos una sociedad científica, y lo que se está discutiendo no es mucha ciencia en el Senado. Entonces, lo que se ha dado, de hecho se mandó al Colegio Médico una definición muy parecida a lo que está acá, y yo tengo que dar públicamente nuestro reconocimiento y nuestra gracias al doctor Carvajal, que nos ayudó en este minuta que se mandó, y es lo que está ahí. O sea, lo que hay es que prácticamente no hay malformaciones realmente incompatibles. Entonces, es un elemento más. Y yo creo que nosotros nos debemos a nuestros socios porque es una sociedad científica. De aquí no se saca ninguna conclusión, sino que todo lo que están ustedes aportando ayuda más a la discusión. Pero yo creo que mientras más elementos uno tenga, es mejor. Muchas gracias por la presentación, muy buena presentación, Recoret, de Gustavo y de Jorge y del doctor Pedraza. Yo quiero también puntualizar un par de cosas. Primero, es cierto que, y es evidente, no solamente por las cifras que mostró Gustavo, que la gran mayoría de los diagnósticos de malformaciones se hacen después de las 20 semanas. Y cuando son después de las 22 semanas no podemos hablar de aborto, son partos prematuros. Una interrupción del embarazo a las 22, 24, 26 semanas, cuando se haga el diagnóstico, es un parto de pretérmino, no es un aborto. Ese es el primer concepto. El segundo concepto que hay que tener en cuenta es qué riesgos estamos introduciendo al interrumpir precozmente el embarazo en una paciente con una malformación. Una inducción de un parto de pretérmino a las 23 semanas tiene mayor riesgo necesariamente que una interrupción a término desde el punto de vista del riesgo materno. No estoy ya hablando del riesgo fetal. De hecho, hay publicación en el año 2004 del Obstetrics and Gynecology en donde hicieron un análisis de la mortalidad materna en las distintas edades gestacionales. ¿Y cuál es la mortalidad materna cuando haces una interrupción, un aborto, entre las 12 y las 14 semanas, cuando se hace entre las 14 y las 18 semanas y cuando se hace sobre las 20 semanas? Y cuando esa interrupción se hace sobre las 20 semanas, el riesgo de mortalidad materna aumenta 76 veces. Por lo tanto, hay que incluir dentro de un manejo o dentro de este proyecto de ley también una perspectiva del punto de vista del riesgo que se está asumiendo producto de la interrupción del embarazo cuando se diagnostica una malformación. Y tercero, es cierto lo que dice Gustavo, que podemos tener altas cifras de diagnóstico de las malformaciones, pero eso tiene un reverso, que es cuántas malformaciones diagnosticadas por ginecólogos que son derivadas a centros de alta complejidad como el tuyo, en donde no se confirma la malformación. Existe un estudio del Hospital Tisné en donde de los 7.000 derivaciones que tuvieron, solamente se confirmó el diagnóstico en alrededor del 20% de los casos. Que eso quiere decir que en el 80% de los casos no se confirmó diagnóstico. ¿Qué implicancia tiene eso en un país en donde, como tú muy bien decías, qué va a pasar con el diagnóstico de estas malformaciones si es que esta ley se llega a aprobar a nivel de todo el país? ¿Quién va a confirmar esos diagnósticos? Para que sean realmente los diagnósticos que corresponden y que cumplan con la ley que se está proponiendo. Entonces, esos tres elementos me parece a mí que son elementos que hay que considerar en esta discusión. Que uno, que es cómo están las complicaciones maternas asociadas a las interrupciones del embarazo. Dos, creo que no se puede hablar de aborto cuando vamos a hacer interrupciones del embarazo sobre las 22 semanas. Y tres, el reverso de la moneda con respecto a las malformaciones. ¿Cuántas malformaciones que son diagnosticadas o que se piensa que tienen malformaciones o que existe la sospecha de malformaciones son realmente confirmadas cuando se hace el diagnóstico por especialidad? Y cuarto, hay un tema, y yo estoy de acuerdo con Waldo, que la gran mayoría, cuando se hace el diagnóstico en el segundo o tercer trimestre de las malformaciones, muchas de esas malformaciones no se diagnosticaron y nunca supimos, que son los fetos muertos in útero que se producen precozmente del embarazo.
Sin embargo, a medida que el feto va aumentando en edad gestacional, la probabilidad de sobrevida también va aumentando, porque son las condiciones que tienen menos letalidad. Las que son condiciones que son más letales, esas habitualmente son se producen pérdidas espontáneas. Por lo tanto, los que estamos viendo nosotros en el segundo y tercer trimestre, que es en el momento que, por las condiciones que tiene el país, y que es el país donde debemos actuar, son las condiciones que existen, son las condiciones que tienen menos letalidad, por lo tanto, que tienen más posibilidades de esta sobrevida potencial de 1 hora, 10 minutos o lo que sea. Eso. Quisiera un poco recordar cómo partió la presentación de Gustavo, que quizás nos podría orientar un poquito la conversación en el sentido que definitivamente el concepto de letalidad o malformación incompatible o malformación letal es absolutamente intangible quizá, porque no hay consenso. O sea, no hay un consenso en la literatura de cuáles son las malformaciones letales. Hay un listado que son más o menos 25, que fue el que expuso Gustavo, que son las más frecuentes citadas en la literatura. No quiere decir que todas sean letales, como lo estamos entendiendo nosotros. O sea, estamos incluyendo un factor de variabilidad en cuanto al tiempo de sobrevida, en cuanto al soporte, a los cuidados paliativos perinatales. Y estamos aceptando un concepto de letalidad, el cual no es claro en ninguna de las publicaciones. O sea, un grupo consideraba letalidad como invariablemente letal, otro grupo aceptaba la condición número 3 que describió Gustavo, que eran condiciones con alta probabilidad de letalidad. Entonces, si uno avanzara con este proyecto, yo creo que habría que ser bien claro para la población de que estamos hablando de eso. Estamos hablando de probabilidades y estamos hablando de diagnósticos que son no inequívocos. Se me pierde un poco el objetivo de la reunión si es que estamos haciendo una reunión para aconsejar a un grupo de parlamentarios. Yo creo que no ese, que la finalidad, lamentablemente. ¿Cómo? Ojalá fuera. Yo creo que no, hemos tenido toda la experiencia de ir a la comisión mixta o ir a la Cámara y hay un honorable que está 5 minutos viendo su celular y después se va y esa es la rotativa, así que déficit atencional alto. A mí lo que me interesaría es desde las otras perspectivas, poder dar señales hacia el mundo civil, social, hacia nuestros alumnos de pregrado y de posgrado, a los colegas de otras especialidades y también a otras profesiones, de qué es lo que nosotros pensamos de estas cosas, de cuáles han sido nuestras experiencias. Nosotros tuvimos en el José Joaquín Aguirre un programa de consultorio de atención perinatal que surgió de la necesidad, básicamente, de que en esos años, el año 2000, se fue transformando en un centro de derivación, donde ustedes estuvieron ahí y probablemente surgieron las vocaciones para formarse en la perinatología, en donde las señoras iban derivadas y después de que se les hacía el diagnóstico se iban para la casa, digamos. Tenían que llevarse la mochila llena de angustia, de incertidumbre y todas estas preguntas que no tienen respuesta acerca del sentido, acerca de la seguridad en el diagnóstico y de qué hacer. Entonces, en esa experiencia, que es una experiencia comunicada, que la comunicamos aquí mismo, del 100% de los casos que vimos, más o menos la mitad, que tenían este tipo de malformaciones, no fueron derivadas por los perinatólogos hacia el consultorio de asistencia perinatal. ¿Qué significa? Que al menos en esos años, si no es todavía una práctica común, el perinatólogo goza de hacer el diagnóstico. O sea, ese es su objetivo, hacer un buen diagnóstico. Mientras más preciso el diagnóstico, mejor. Al punto que las propias pacientes refieren, cuando van a ver, pues la citan de nuevo, porque ya no hay 1 o 2, sino que son 10 los que están metidos en la sala de ecografía, cómo se gozan de los hallazgos. Eso nos lleva a la siguiente situación, y es que desde el punto de vista de los valores que están en juego, si uno pudiera hablar de la bioética, ¿cuál es el paso previo al hacer el diagnóstico? O sea, ¿por qué yo estoy haciendo un diagnóstico? Y si le pido permiso a la paciente para hacer el diagnóstico. Y una vez que le he hecho el diagnóstico, ¿cómo se lo comunico? ¿Ah? Muchas veces la señora va con su hijo menor, está tomado de la mano mientras ella está arriba de la camilla y le están comunicando, le están preguntando si quiere, respuesta que es obvia, la señora quiere saber cómo está su guagua, es difícil que alguien diga que no.
en esas condiciones al menos. Pero sería distinto así en todo lo que ha avanzado el consentimiento informado para tomar exámenes se pudieran hablar estos temas antes de que la señora se suba a la camilla. Y también comunicar el diagnóstico una vez que se ha bajado. Y eso hay una tesis muy bonita de la Carmen Astete, que estudió 2 tipos de malformaciones, labio leporino y cardiopatías congénitas en el Luis Calvo Maquena, y es una tesis de bioética conducente al grado de magíster, en donde demuestra la insensibilidad y la falta de tino de las personas que hacían los diagnósticos, cómo se los comunicaban. Nunca hubo un proceso de toma de consentimiento informado, etc. Esa es una cosa que quisiera mencionar, que nos va a seguir preocupando, haya ley o no haya ley. Ahora, si hay ley, van a ir apareciendo otras cosas. Si ustedes toman conocimiento de lo que pasó en Francia, los que estuvieron en esa época, el caso de Nicolás Perruch, o han seguido la jurisprudencia que ese caso generó, un niño que generó en la legislación francesa la convicción de parte de los legisladores de que existiría un, comillas, derecho a no nacer. Y que cuando alguien se equivoca en el diagnóstico y por lo tanto los padres no pueden ejercer por ese niño el derecho a no nacer, entonces el médico es demandado y es demandado con los costes de mantención de ese error diagnóstico. Yo no sé si ustedes estarían en condiciones de suscribir una práctica de ese tipo, en donde si ustedes se equivocan con una malformación, llamémosla como la llamemos, estarían en condiciones de seguir ejerciendo la perinatología, al menos haciendo ecografía. Eso le pasó a los ecografistas franceses y hicieron una huelga. Hicieron una huelga hasta que la jurisprudencia tomó carta del asunto y tuvo que mediar, porque la verdad es que, como ustedes han señalado muy bien, no es posible asegurar con esa certeza el que un niño tenga esa condición. Ahora, hay otros trabajos que son un poquito más de series más largas, en que efectivamente la correlación entre el diagnóstico ecográfico prenatal de malformaciones de este tipo y el anátomo patológico posterior es muy alto, de tal manera que aquí tampoco se trata de generar en la opinión pública una especie de pánico de que todos se equivocan. O sea, la verdad es que el trabajo que ustedes hacen, y estoy hablando de ustedes porque yo no ejerzo la perinatología ni tampoco esa ecografía con ese grado de certeza, bueno, creo que es admirable. O sea, realmente han avanzado mucho. No obstante, esto también nos lleva a una tercera situación, y es cuál es la actitud, así como se mencionó hace 2 o 3 reuniones de la sociedad atrás, cuál es la actitud que debiera tener el médico cuando hace objeción de conciencia, cuando se le pide practicar un aborto y no está de acuerdo. Bueno, también debiera plantearse el tema de cuál es el grado de voluntariedad o cuál es el grado de objeción de conciencia que uno debiera levantar cuando sabe que el diagnóstico que va a hacer es un diagnóstico que se va a hacer para abortar. Y eso nos pone en la ética del diagnóstico nuevamente, no solo en términos de la voluntariedad de los padres, sino que también de la voluntariedad del médico. Entonces, ¿para qué estamos haciendo estos diagnósticos? Y si yo estoy en un servicio en donde me dicen, mira, tú vas a ser convocado porque no hay suficientes especialistas en el país y tienes que viajar a hacer la certificación de una determinada condición, por ejemplo, una displasia tanatofórica o qué sé yo, bueno, tengo que ir, iré o no iré voluntariamente, etc. Me parece que son todos estos temas que son interesantes. Una paciente en una oportunidad decía que tenía una, entre comillas, una malformación, siempre lo estoy diciendo entre comillas porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo en los nombres, que tenía una malformación incompatible con la vida, que ella la verdad es que estaba en tratamiento. Cuando yo le pregunté cuál era el apoyo que estaba recibiendo el apoyo de una psicóloga. Entonces, bueno, ¿qué es lo que haces tú cuando vas a la psicóloga? Bueno, yo me siento ahí y ella me habla. Entonces, tampoco el soporte o el acompañamiento es unívoco, es un concepto polisémico. Cuando uno dice acompañar a alguien, ¿qué está diciendo? Si se va a sentar durante 45 minutos a que un psicólogo le hable a uno
obviamente eso es un atropello. De manera que son parte de estos pequeños salpicones que uno quisiera dejar como comentario. Y tal vez desde la perspectiva de nuestro departamento de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la cosa que más nos ha llamado la atención es que empezamos a partir del año pasado a hacer cursos de comunicación de malas noticias, que no son específicamente para obstetras. Yo creo que los obstetras en general, cuando tratamos a nuestros pacientes, tenemos una muy buena relación con nuestras pacientes y nos creen, somos capaces de dar acompañamiento. Sin embargo, el grado de, por así decirlo, de impacto positivo que ha tenido en el resto de las especialidades, el que los médicos no se nos enseña a comunicar malas noticias. O sea, no se nos enseña narrativa, no se nos enseña a sintonizar y a empatizar con nuestros pacientes. Yo diría que esos son, sin ánimo de meterme hoy día en la discusión acerca del inicio de la vida y la ley de aborto, ninguna de esas cosas, que me parece que hay que hacerlo desde otras tribunas. Gracias. Creo que lo que habló Sergio Valenzuela es de enorme trascendencia en lo que nos espera, porque tiene razón. Él ve aspectos que muchas veces uno no ve en forma pragmática dentro de la práctica clínica. Y creo que esto nos va a hacer crecer como país, especialmente en la parte obstétrica, porque teóricamente hay mucha gente haciendo ecografía. Yo creo que en este momento cualquier persona se siente con la tranquilidad de tomar un ecógrafo y hacer un diagnóstico y escanear una embarazada. Pero ese es un hecho de enorme trascendencia. O sea, si uno empieza a pensar qué cosas más trascendentes en la vida de un ser humano existe que el embarazo, son muy pocas. Y sin embargo, la persona que está a cargo de corroborar la salud de un feto tiene que estar muy bien preparado. O sea, si no, nos vamos a encontrar con esa situación de que teóricamente vamos a estar haciendo ecografías que van a ser exclusivamente biométricas. Todos nos hemos cruzado con esos casos, y nosotros también lo hemos hecho, de que ocasionalmente hacemos una ecografía y no diagnosticamos algo. Pero yo creo que la persona que tiene el compromiso de tomar un transductor no puede tener objeción de conciencia. No la puede tener. A lo mejor puede tener objeción de conciencia en la realización de una interrupción de un embarazo por el motivo que sea. Ahí se puede hacer una objeción de conciencia y creo que todos tenemos que apoyar a ese médico que hace la objeción de conciencia, o la institución que quiere hacer la objeción. Necesita que los apoyemos en forma categórica, porque no se puede obligar a hacer algo que definitivamente no se quiere hacer. Pero teóricamente la responsabilidad de hacer una ecografía y plantear una objeción de conciencia, de informarle a la paciente que el feto está gravísimo y se va a morir, yo creo que no da lugar. No puede ser. Esa persona no debería hacerlo nunca. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados. La paciente viene a nosotros porque pide un diagnóstico. Y la paciente siempre termina, con escasas excepciones, siempre termina, doctor, ¿está todo bien? ¿Y qué le voy a decir? Que sí, está todo bien, para que esa paciente no aborte o no tenga la posibilidad de abortar. O sea, esa objeción de conciencia no puede existir dentro de la confianza que tiene que exigir una paciente. La paciente pide para que el médico le diga la verdad. Después viene todo el acompañamiento. Y para terminar quería decir que definitivamente nosotros como sociedad, tanto civil como médica, no estamos preparados en este momento para un trabajo como lo están haciendo los países de prácticamente todo el hemisferio norte en relación a la interrupción del embarazo. Nosotros no tenemos gente preparada en diagnóstico. Nosotros no tenemos a mano equipos de alta resolución para la población completa. Nosotros no tenemos en este momento montado el sistema de citogenética. Nosotros no tenemos montado el sistema de biología molecular. No tenemos montado el sistema de resonancia nuclear magnética, que es algo que es common sense en todos los lugares. O sea, si se piensa tomar una responsabilidad como la que se está planteando, nosotros no estamos preparados. ¿Quién hace en este momento la consejería genética o el asesoramiento genético? Un médico que está apurado. O con suerte una matrona que también está apurada. O el médico que tiene, que te digo, 3 o 4 pacientes por hora, cada 10 o 15 minutos. No estamos preparados. Y eso hay que definitivamente poder hacerlo notar. Tal vez como la sociedad científica, porque opiniones individuales no la van a escuchar. Porque definitivamente una sociedad científica puede decir, perfecto, si esto se
se aplica, no solamente tenemos que hacer un acompañamiento, sino que teóricamente todo el proceso de asesoramiento genético es enormemente complejo. Y aquí no existen asesores genéticos, el Genetic Counselor no existe en Chile. Por lo tanto, se tienen que empezar a mover la sociedad como científica, como para empezar a hacer notar las grandes deficiencias que van a haber. Es imposible que el diagnóstico prenatal sea exactamente igual en Santiago que en cualquier lugar de provincia. ¿Cuántos resonadores fetales o médicos que le dan resonancias fetales tenemos en Chile? 1, con suerte 2. No existe. ¿Cierto? ¿Cuánta gente puede hacer en este momento un diagnóstico molecular de una enfermedad que no sea la básica? Si nosotros recién estamos a la altura del diagnóstico prenatal en trisomía 21, 18 y 13, pero todas las malformaciones monogénicas, estamos años luz, no está montado. En algunos casos hay que mandar muestras a los Estados Unidos con un costo impresionante para el 5% de la población que tal vez tenga acceso, y ni siquiera lo hace. Por lo tanto, hay muchas deficiencias que yo creo que debe ser la Sociedad Chilena de Obstetricia la que tiene que empezar a notar, ¿cierto?, las situaciones que se podrían plantear desde el punto de vista médico para que una situación como la que se está analizando pueda tener realmente un impacto en la población y no sea una cosa hecha a lo condorito, porque definitivamente necesitamos tomar esta situación porque es una situación enormemente seria, y los países que lo han hecho, que tienen legislación de hace 40 o 50 años, definitivamente lo tomaron en serio, y la medicina creció en estos países, y por eso muchos de nosotros tomamos las maletas y dejamos todo botado en Chile para ir a aprender a otros países donde realmente se hace y la medicina está avanzada. Y es por eso, porque se prepararon, y nosotros realmente creo que no estamos preparados y vamos a necesitar por lo menos 5 años para tener un buen nivel como para poder actuar en conciencia y a las alturas, ¿cierto?, que ameritan las situaciones especiales que estamos discutiendo. Yo quiero aclarar una cosa. Lo que dijo Sergio con respecto a la objeción de conciencia no es que uno haga el diagnóstico de la ecografía y después se quede callado. Lo que dijo Sergio muy claramente fue que médicos puedan decidir no hacer nunca más ecografía, dado que esas ecografías potencialmente podrían ser usadas para ese, que es una cosa totalmente distinto. Y segundo, todas las cosas que tú empezaste a decir de enfermedades monogénicas, por ejemplo, usar non-invasive prenatal diagnosis, usar lo que se está hablando ahora del exoma para detectar el non-invasive exome, que en el fondo va a buscar las zonas codificantes de proteínas, el DNA, y todo eso no es para malformaciones letales. Eso es para hacer diagnóstico de malformaciones, o sea, de efectos genéticos o microlesiones o microduplicaciones en fetos en donde se encuentran malformaciones que no son definidas como letales. Por lo tanto, eso que es toda la tecnología que es necesaria para poder hacer esos diagnósticos, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, estamos años luz de hacerlo, no es para hacer diagnóstico de malformaciones, que es las que estamos discutiendo y que es la que el proyecto de ley está discutiendo. ¿Ah? Sí, pero Waldo, tú sabes perfectamente que dentro de la enfermedad monogénica existe un sinnúmero de enfermedades monogénicas, mucho más que solamente la displasia tanatofórica. Y con respecto a los estudios genéticos necesarios para poder diagnosticar son en caso de que existen malformaciones que no necesariamente son incompatibles con la vida. En donde en países como los que tú estuviste y como los que yo estuve, y como lo que acaba de venir al Congreso, en donde se hace mal diagnóstico de malformaciones y lo que se hacen son interrupciones del embarazo por malformaciones que no son incompatibles con la vida. Por lo tanto, todo ese sistema, tener montado un sistema altamente avanzado tecnológico, es para poder tener diagnósticos natales mucho más precisos, para poder hacer interrupciones del embarazo en condiciones que no son letales y que no es lo que estamos discutiendo hoy en día en nuestro país. Potencialmente podríamos estar discutiendo en el futuro, pero hoy en día no es la discusión que se está dando, que es solamente con respecto a malformaciones que son letales. Primero que nada, darle las gracias a los tres que participaron del panel, particularmente al doctor Rencoret, por la revisión. Yo creo que es un mérito de él que pueda darnos casuística nacional con datos que nos permiten orientarnos sobre nuestra realidad. Creo que es preocupante el tema del diagnóstico tardío y concuerdo con el doctor Sepúlveda que probablemente la sociedad tiene que estar preocupada y ocupada, como decía Ricardo, en el sentido de formar a los nuevos especialistas. Y qué bueno que este auditorio esté lleno de alumnos que están en formación para ser los futuros especialistas, para que se den cuenta de que efectivamente este es un problema que no nos atañe solamente a los que estamos ahora en ejercicio, sino que probablemente se van a tener que hacer cargo de superar esa brecha los que vienen en esta nueva generación. Y particularmente como sociedad
hemos tocado este tema, hemos tratado de mostrar la diversidad que existe al interior de nuestra propia sociedad. Y lo que hemos tratado de enfatizar es el respeto a estas diferencias que existen en la opinión, pero tratando de poner en el centro la mejor atención a cada una de nuestras pacientes y a nuestros pacientes que están dentro de la vida intrauterina. Junto con ello, hemos tratado de ver qué es lo que opinan todos. Y desde la encuesta que hicimos nos dimos cuenta que hay diversidad en este tema y por lo tanto, como sociedad tenemos que hacer caso a ello y respetar esa diversidad. Junto con ello también estamos preocupados de que ojalá se formen bien nuestros especialistas y en el Congreso chileno hemos organizado una actividad que tiene que ver con diagnóstico prenatal, para tratar de ojalá mejorar un poco lo que señala el doctor Sepúlveda, que nuestros médicos de provincia idealmente y de otras partes donde eventualmente el recurso no está disponible, se haga de mejor manera y ojalá se puedan establecer redes, ya sea online, que para eso existen los recursos en Chile, para poder pedir asesoría a médicos especialistas en centros especializados. Y yo creo que ahí cada una de las sociedades que esté en relación con este tema debe aportar con lo suyo para poder eventualmente mejorar ese diagnóstico y no necesariamente pensar que porque está en Futaleufú no se va a poder acceder a Santiago a un especialista que pueda aconsejar a un colega en un escenario de estas características. Y por último, centrarnos que también vamos a tocar un poco el tema del acompañamiento, el enfrentamiento del aborto y garantizar de que si esta situación ocurre, de que hay que interrumpir el embarazo, se haga de la mejor manera posible. Y van a venir especialistas al Congreso que van a tocar estos temas. Así que los estoy invitando cordialmente a todos para que participen activamente en cada una de las actividades de Sochoc en el Congreso, porque están En noviembre. en noviembre, del 10 al 12, ya que no lo dijo el secretario, específicamente para que podamos todos ser partícipes y actores activos de esto, ¿ya? Que creo que nos compete a cada uno de nosotros. Gracias. Me quedo un poquito pendiente, digamos, la idea. Yo creo que me llama la atención que ninguno de las personas que están acá, que son muy conocidos en el ambiente perinatal o médico, ginecológico en general, ninguno haya participado aparentemente como un consultor en este proyecto desde el punto de vista técnico, porque la impresión con la que me quedo yo desde el punto de vista técnico es que no puede avanzar algo en el cual ni siquiera hay un consenso del diagnóstico, de qué caso incluye, no hay ninguna claridad. O sea, personalmente creo que faltan muchos pasos antes de poder hablar que el concepto de malformación letal pueda ser una causa de interrupción del embarazo. Muchas gracias a todos. Un aplauso, sobre todo al doctor Rencoret.